gozamos en esta mañana de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Es un gozo de verdad, hermanos, y a la vez siempre testificamos del alto privilegio que es poder ocuparnos de estas cosas. Cualquiera se sienta ahí y ve que un predicador se para aquí arriba y ve que pasa media hora, 40 minutos, una hora, quizás otro más, ¿verdad? A veces uno se le va un poquito más el tiempo. Y piensan que eso es tan fácil como se ve, tan sencillo como se ve. Pero debo decirle que solamente con pensar en la alta responsabilidad que tenemos nosotros de estar parados aquí, no es tan sencillo como se ve. Se trata de las verdades eternas, se trata de la palabra de nuestro Dios, de la cual queremos siempre compartir con fidelidad, con amor. Queremos siempre hacerlo en el poder del Espíritu Santo y queremos siempre que ella traiga los resultados por los cuales Dios las ha enviado. Así que damos gracias al Señor en esta mañana por concedernos este privilegio. En Villa Ortega me tenían una sorpresa. A los pocos padres que habemos allá nos tenían una sorpresa. Mi esposa cuando llegó me envió la foto del escenario. Yo le dije, vaya sorpresa, me sorprendió. Es sorpresa esta. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que ella está allá y me va a traer mi regalo. Sí, allá nos dan regalos, nos dieron un regalito. A los padres se les regala, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A los padres se les regala, porque es como que escucho el silencio de las damas. A los padres se les regala. Y estaba antes de ayer en una diligencia y aproveché, llevé a mi familia y mi esposa me dijo, mira lo que hay, yo te quiero regalar 2 chacabanas. Ya, eso es lo que hay. Porque yo le dije, tengo que ir a Santo Domingo y ella quería pegarse, pero quería darme la sorpresa. Me dijo, esto es lo que hay, yo te quiero regalar 2 chacabanas. Y yo, bueno, pues vámonos y la compramos ya. No hay problema, yo te llevo. Y cuando estamos en la tienda, pues efectivamente ella busca la chacabana, 2 chacabanas, y busca un pantalón. Yo digo, bueno, las cosas van bien ahí. Un pantalón también. Oh. Me dice, mi amor, págalo con la tarjeta que yo ya te doy el dinero. Tenía que haberte quedado. Así es. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a su palabra inmediatamente. Oramos. Oh Dios y Padre nuestro, bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre, un Padre perfecto, un Padre tierno, un Padre amoroso, un Padre que no hay palabra para poder describir lo bueno que tú eres, Señor. Tú eres el mejor Padre. Y eres tan maravilloso, Señor, que aún nosotros, cual hijo pródigo, andábamos perdidos en el pecado en este mundo. Y tú, Señor, entregaste lo más preciado de ti a tu amado Hijo Jesús. Lo entregaste para salvarnos, para adoptarnos y hacernos hijos tuyos en el amado. Gracias por comprarnos para ti, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Y por eso nosotros podemos celebrar todos los días de nuestra vida que tú eres nuestro Padre. Oh Dios maravilloso, en tus manos encomendamos este tiempo de exposición de tu santa palabra. Dios mío, para estas cosas, siempre tú sabes que me declaro totalmente incompetente, que no hay en mí, Señor, ninguna capacidad humana en estas cosas para lograr algo tan glorioso como aquello que solamente el poder de tu Espíritu puede lograr, que es transformar y cambiar. Dios mío, glorifícate y dirígenos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué debemos guardarnos del mundo? Al inicio de nuestro culto,
Leímos en Santiago, el capítulo 4, y leímos los versículos desde el 1 hasta el 10. Yo voy a estar enfocado en los versículos 4 a 6, pero para llevarlos allí, debo recordarles que en los versículos 1 a 3, cuando usted lee estos versículos allí, podrá notar cómo el apóstol Santiago presenta un cuadro oscuro y verdaderamente triste en la vida de aquellos creyentes a los cuales él les dirigió su carta. Por un lado, existía una condición deplorable en la vida personal de los miembros de la congregación. Por otro lado, se ve cómo prevalecía allí una relación con el mundo que estaba ciertamente afectando seriamente el testimonio de la iglesia. Los creyentes, como ustedes pueden notar allí, ellos estaban codiciando, había problemas de codicia en los creyentes, ardían de envidia, un pecado del cual no se habla mucho, pero que está metido en los tuétanos de las fibras del corazón sin darnos cuenta. Ardían de envidia. Y como resultado entonces habían entre esos creyentes guerras, pleitos, rivalidades, pero no solamente se queda allí, sino que nos sigue mostrando el cuadro allí Santiago y nos dice que todo esto desataba en otras situaciones que tenían que ver aún con la vida de oración de la iglesia y de estos hermanos. No oraban, pero cuando lo hacían de la manera incorrecta, porque estaban orando por cosas para ellos gastarlas en sus deleites, para ellos gastarlas y darse placeres personales en ella. Ese era el escenario, ese era el cuadro a lo cual Santiago escribe esta carta, y bajo ese escenario entonces el apóstol exhorta a sus lectores a emprender de inmediato un alejamiento de ese poderoso enemigo que estaba, vamos a decir, causando todas estas situaciones en la iglesia. Ese poderoso enemigo del cual Santiago exhorta a alejarse y del cual la Biblia le llama el mundo. Y para ello nos da algunas razones, nos da algunas motivaciones de por qué el cristiano debe guardarse del mundo. Hermano mío, ¿por qué tú y yo debemos guardarnos del mundo? Hermanos míos, ¿por qué usted y yo debemos de cuidarnos? ¿Por qué usted y yo debemos estar alertas cada día? ¿Por qué debemos tener los ojos bien abiertos? ¿Por qué debemos estar siendo sobrios y velando cada día y no permitir que el mundo, o más bien no asociarnos con el mundo, ni permitir que el mundo se adentre a nuestras vidas y mucho menos, ¿verdad?, traerlo a la vida de nuestra iglesia? En primer lugar, versículo 4 de Santiago, el capítulo 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué debemos guardarnos del mundo? En primer lugar, porque el amor al mundo nos coloca en una posición de enemistad contra Dios. El amor al mundo nos coloca en una posición de enemistad, nos aleja de Dios. Y eso es una fórmula totalmente inevitable. Eso será siempre así, así es y así va a permanecer. Oh almas adúlteras. Esta expresión que usa el apóstol Santiago aquí es una expresión metafórica que más bien lo que está haciendo es indicando lo que nosotros conocemos como infidelidad espiritual.
Los creyentes judíos que recibieron esta carta de primera mano cuando Santiago les escribió, ellos entendieron perfectamente lo que significaba esta ilustración de adulterio espiritual. Pues en el Antiguo Testamento ya reiteradas veces, muchas veces, los profetas habían amonestado duramente al pueblo de Israel por su infidelidad espiritual. Si usted lee detenidamente a los profetas Ezequiel, Jeremías, Oseas, mayormente ellos, aunque también otros más denunciaron esta infidelidad del pueblo de Israel, ilustran claramente cómo Israel, que era considerado la esposa de Dios, le había sido infiel a Dios, apartándose de su ley, al asumir costumbres pecaminosas y paganas de otras naciones y al adorar a otros dioses que no era su Dios. Por eso que nosotros frecuentemente leemos en las Escrituras del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios diciendo las siguientes frases: me dejaron a mí. Dios diciendo, fueron tras sus amantes. Dios diciendo, fornicaron con las naciones. Y todo esto lo que está reflejando es a Dios denunciando la infidelidad espiritual de su pueblo, de su esposa, el adulterio espiritual del pueblo de Israel. Almas adúlteras. ¿En qué consiste la infidelidad o el adulterio espiritual del cual Santiago está expresando aquí en nuestro texto? El mismo texto tiene la respuesta a esta pregunta. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿En qué consiste esta infidelidad espiritual entonces? En la amistad con el mundo, en ser amigo del mundo, vivir bajo los estándares del mundo y no bajo los estándares de Dios. En eso consiste este adulterio espiritual o esta infidelidad espiritual. Amistad con el mundo, amigo del mundo, asociado al mundo, amor al mundo, apego al mundo. Todo este afecto se constituye en una enemistad propia contra Dios. Es imposible. Es como dice la palabra de Dios, mis hermanos. Ninguno puede servir a dos señores. Hablando en términos de las riquezas y de Dios, no puede haber un corazón dividido que tenga un amor dividido que a la vez ame a Dios y ame a las riquezas. Es imposible. Igualmente es imposible también que nosotros podamos tener aprecio, amor, amistad con el mundo y a la vez ese mismo corazón que ama a ese mundo también pueda amar a Dios. Es imposible. Por eso es que en esa fórmula matemática siempre va a ser así: o amas a uno y aborrece al otro, o aborrece al uno y amas al otro. Y en este caso, si nosotros amamos a Dios, es imposible que nosotros amemos al mundo. Y si nosotros amamos al mundo, es imposible que amemos a Dios. Si somos amigos del mundo, la palabra de Dios dice, somos adúlteros, almas adúlteras, y por lo tanto nos constituimos en enemigos de Dios. Esa amistad con el mundo, ese aprecio, ese apego, ese deseo por las cosas de este mundo, eso es lo que llevó a los creyentes allí, a lo que Santiago les escribe, eso es lo que los llevó a ellos a codiciar, eso es lo que los llevó a ellos a envidiar. Y ahorita cuando mencionaban que no sabían qué tenían que ver caballos con los hombres, y después Elvin viene y pone y remata allí, le pone, ¿verdad?, el suspiro arriba del bizcocho y dice que tienen que ver los burros con los hombres. Entonces recordé esta parte del mensaje y dije, bueno, me imagino que aquellos creyentes allí, como no había cierto tipo de transporte como lo hay ahora, me imagino un hermano en la iglesia codiciando porque un hermano compró un caballo bien bonito. Y cuando el hermano llegó al caballo al culto, entonces tenía problemas y se sentía mal porque él no tenía el mismo caballo. Y porque él quería ese. Y porque él quería ese. Al día de envidia porque no tenía lo que tenía el otro hermano. Codiciaban.
Y eso era lo que estaba envolviendo el corazón, ¿verdad? Allí de aquellos hermanos, de aquellas iglesias. Eso era lo que estaba envolviendo el corazón. Y todo eso viene por causa de haber hecho amistad con el mundo. Envidia, codicia, rivalidades, pleitos, celos, todas estas cosas estaban viniendo porque son las mismas cosas que están en el mundo. Y todo eso era el causante de este deterioro espiritual que había en la vida de los creyentes y en la iglesia. El apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 16, los cuales conocemos bastante claro, los versículos 15, 16 y 17, que casi todos nos sabemos de memoria estos versículos. Nos dice en el versículo 16 y nos dice de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen estos deseos, de dónde que provienen, de dónde es que brota y surgen estas cosas. Nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. De allí es que provienen todos estos deseos. Y por eso es que esta iglesia y estos creyentes a los cuales se les dirigió esta carta directamente y también a nosotros, por eso es que estaban viviendo de esa manera, por eso es que esos deseos estaban primando, por eso es que esos deseos estaban allí reinando y gobernando la vida de ellos, y por eso era todo este problema que había allí dentro, porque el mundo era su amigo. La declaración de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, esa declaración tan fuerte nos deja a nosotros una pregunta: ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué el mundo es tan malo? Lo primero es, hermanos, que no debemos confundir una cosa con otra. Recuerden que cuando hablamos de mundo y en el contexto que estamos hablando y que Santiago lo está presentando y otro contexto de las Escrituras, no se refiere al mundo del globo terráqueo, no se refiere a la creación, no se refiere a esos hermosos ríos, a esas playas preciosas de azul, de color turquesa, ¿verdad? Y ese azulito tan hermoso. No se refiere a esos campos, no se refiere a nada de eso. No se refiere a nada de eso. Eso es hermosísimo, es creación preciosa de Dios, pero no se refiere a eso. Ese no es el mundo malo que está hablando aquí. Para entender por qué el mundo es tan malo y por qué causa todas estas cosas en la vida de una persona, debemos comprender que se está refiriendo al mundo como sistema corrompido, sistema depravado, sistema de maldad, el sistema de valores que es quien gobierna en esta creación donde nosotros estamos. A eso se refiere. Ahora, ¿por qué es tan malo este mundo? ¿Por qué es tan malo? Yo pienso en la primera razón de por qué este mundo malvado es tan malo es por lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Juan en 1 Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y nuestro Señor Jesucristo entonces nos dice a nosotros que el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué este mundo malvado es tan malo? Porque su gobernante, porque su director, su guía, su presidente es el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Ese es quien gobierna este sistema corrompido y malvado. Él es quien dirige todo y es allí en esas fuerzas infernales donde se orquesta todo lo que nosotros estamos viendo que está pasando en este mundo. Cuando pasan cosas y cuando empiezan a surgir cosas en los gobiernos, en las naciones, y ustedes ven que hay atentados contra la libertad de culto, contra la lectura de la Biblia, y se quieren aprobar todas estas cosas tan dañinas y desastrosas, ¿verdad? Ocultándolas como buenas y convenientes. Quien está detrás de todo eso es el diablo, hermanos. Este es el mundo gobernado por el diablo. Este mundo no es bueno, este mundo es malo, es malvado, mis amados hermanos.
¿Por qué es malo este mundo? Porque es un mundo que odia a Dios. Es un mundo que aborrece a Dios. Es un mundo que odia con toda la fuerza de su corazón a Dios. Este mundo no es bueno. Este mundo es tan malvado que con su odio crucificó y mató al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mundo fue quien le dio muerte a Cristo. Este mundo odia a Cristo. Y todo lo que es Dios, todo lo que es Biblia, todo lo que es cristiano, todo lo que es de Dios es totalmente aborrecido por este mundo. Si usted no ha notado eso, yo espero que usted pueda ponerle un poquito de atención. Y quizás usted diga, bueno, eso es a Dios. Pero ¿y qué me dices de ti? ¿Qué me dices de ti? ¿Acaso crees que el mundo te ama? ¿Te ama el mundo? Ay, sí, el mundo me ama. Pues mire, si usted es un creyente en Cristo Jesús, el mundo te odia. Te odia, te odia, te odia. El mundo te aborrece. Y no te odia porque tú eres fulanito. No te odia porque tú eres fulana. No te odia por tu profesión. No te odia por tu estatura, por tu color. No te odia por tu condición social. Te odia por una sola razón, una sencilla razón. Simplemente por el hecho de ser cristiano. Te odia el mundo. ¿Acaso lo quieres ver en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, Juan capítulo 16 y Juan capítulo 17 lo mencionó. En el capítulo 15, en los versículos 18 a 21, mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque el Señor nos eligió, nos escogió a nosotros. Acordaos, versículo 20, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escuche el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué harán esto? ¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué el mundo nos persigue? ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Por qué el mundo nos desprecia? Por causa del Señor Jesucristo. Sáquele punta al lápiz y vaya viendo lo feo, lo terrible, lo malvado, lo asqueante y despreciable que es este mundo. Entiéndanlo, mis hermanos. Juan 16, 20, el Señor dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Y qué dice? Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo disfruta y goza cuando un creyente sufre. Hermano, ¿acaso no puedes ver esto? Hermano, ¿acaso no puedes mirar atrás y darle un poquito de páginas atrás a la historia y ver y leer un poquito cómo ha sido el cristianismo desde sus inicios hasta el día de hoy? ¿Acaso no puedes ver en este tiempo presente cómo el mundo se alegra, disfruta y goza viendo sufrir a uno que pone su fe en Cristo? El Señor lo dijo hace más de 2000 años que iba a pasar. Cuando te pasa algo que tú sufres por causa de Cristo, el mundo lo disfruta. El mundo se goza, el mundo se alegra. ¿Es bueno este mundo? ¿Es bueno este mundo? No, hermano. Es por eso que el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 13, y obvié la cita de Juan 17, 14, donde el Señor nos sigue hablando de esto. Juan capítulo 3, versículo 13, 1 de Juan 3, 13, es por eso que Juan dice allí, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen si el mundo los aborrece, si el mundo los odia, no se sorprendan por esto. No se extrañen por eso, mis hermanos.
Porque de manera natural el mundo siempre ha estado y siempre estará contrario a Dios. Y en esa contrariedad a Dios, por todo, mire, todo lo que usted mide, el mundo y Dios siempre estarán totalmente contrarios. Porque es que las tinieblas no pueden tener comunión con la luz, jamás. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El mundo es tiniebla y no hay luz en Él. Las tinieblas no pueden arrojar luz, ni la luz pueden arrojar tinieblas. Y es imposible que haya un acuerdo, es imposible que haya una unión, es imposible que haya una comunión entre Dios y las tinieblas. Y el mundo es precisamente tinieblas. El mundo odia a Dios con todas sus fuerzas y es por eso que cada día se empeña en ridiculizar a Dios y al Evangelio y a los cristianos. ¿O acaso no es eso que tú ves cuando vas a las universidades? ¿Acaso no es eso lo que tú ves en la universidad? ¿Acaso no ves cuando un profesor se empecina por ridiculizar a un creyente? Sabe que ese alumno es cristiano y se empecina en ridiculizarlo. Quiere hacer lo que da el mal, quiere hacer lo que da el de feo, quiere tirarlo por el suelo. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y yo sé que aquí hay muchos que pueden dar el testimonio de la lucha que han cogido con profesores anti-Dios, anticristianos. Yo oré mucho por mi esposa antes de casarnos, cuando ella estaba finalizando su carrera. Oré mucho, di muchas rodillas y rogué mucho al Señor. Y también tuve que consolarla mucho y fortalecerla y decirle, estate tranquila, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tranquila. Porque habían profesores que simplemente por ser cristianos buscaban toda la manera de que se quemaran, de que no pudieran terminar. Con un odio rotundo, simplemente porque expresan, yo soy cristiana, mis valores no son los mismos que los tuyos, somos diferentes. Y por eso querían hacerle la maldad. Eso es lo que vemos en las escuelas hoy, eso es lo que se quiere introducir en las escuelas también. Una doctrina anti Dios, y eso es el mundo, y quien está detrás de esto es el diablo, que quiere que en las escuelas se saque a Dios, donde se lee la Biblia que ya no se lea, donde se ora que ya no se ora. Y donde nunca lo han hecho, que sigan así, y que nunca lo sigan haciendo, nunca lo hagan. Eso es lo que se quiere. ¿Usted cree que en nuestro colegio no van a llegar cosas semejantes a estas, camuflajeadas, tapadas y ocultas, para que poco a poco también eso suceda? Sí, va a llegar a nuestro colegio, y sí van a llegar a los colegios cristianos, y va a llegar a todas las escuelas. Lo único que de nosotros depende, por la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, rechazar y decirle que no a esas cosas, pero sí van a llegar las propuestas, porque lo que el mundo quiere es que todos los seres humanos, que todas las personas odien, aborrezcan y desprecien a Dios, porque el mundo odia a Dios. Su empecinamiento, su odio hacia Dios se ve por todos los medios electrónicos. Netflix, Disney, HBO, Prime Video. Examínelo a la luz de la palabra y vea, para que usted pueda corroborar lo que la Biblia dice, cómo se manifiesta un odio rotundo hacia Dios y cómo se quiere ridiculizar la Biblia, Dios, Cristo, el cristianismo, a usted y a mí, y todo lo que tiene que ver con Dios en el cielo. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted lo ha notado? Ay, perdonen, hermano, yo pensaba que ustedes tenían alguna plataforma de esa en su casa, pero qué bueno que ninguno la tienen. Me alegra, ese silencio, esa tranquilidad me dice que ninguno de ustedes tienen esas cosas en su casa. Qué bueno, hermano, felicidades. Pero si la tienen, noten lo que estoy diciendo, hermanos. Cada vez que se presenta algo que tiene que ver con Dios,
el punto, el metamensaje, lo que se enfocan es en ponerlo al ridículo, en burlarse de Dios, en echar por el suelo a Dios, el Evangelio, a Cristo. Este es el malvado y perverso mundo dirigido por Satanás. Y te pregunto, ¿es bueno el mundo? Hermanos, ¿cómo podemos hacernos amigos de un mundo contrario a Dios? ¿Cómo podemos nosotros estar siendo amigos de un mundo que es enemigo de Dios? ¿Cómo podemos nosotros andar coqueteando con el mundo muchas veces? ¿Cómo puede un cristiano estar asumiendo la misma forma y las mismas actitudes del mundo? ¿Cómo puede andar un cristiano buscando por allí la aprobación de este mundo? ¿Cómo puede un creyente, sabiendo la verdad de Dios, conociendo lo que Dios ha mostrado en su palabra, andar por ahí todos los días de muy cosas con el mundo, y de muy abrazos con el mundo, y de muy abrazado con el mundo, y de muy pasarle la mano muy suave al mundo? ¿Cómo puede un cristiano andar de esa manera, siendo el mundo enemigo de Dios, siendo tu enemigo y queriendo tu destrucción? Y no hay necesidad de que dé detalles de lo que significa estar asociado, coqueteando, jugando. Usted sabe eso muy bien y hasta más que yo lo sabe. El Espíritu Santo también le pone en su mente ahora y en su corazón quizás algo de lo que está pasando allí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Usted sabía que la iglesia es la esposa de Cristo? La iglesia tiene un esposo, es Cristo. Un esposo fiel, un esposo santo, un esposo tan maravilloso que dio su vida por ella. Un esposo que se entregó completamente en la cruz del Calvario, se entregó y dio su sangre preciosa para comprarla. Ese es el esposo de la iglesia. Y ese esposo de la iglesia espera una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Esa es la esposa que espera el esposo de la iglesia. Una iglesia que no vaya adulterando con otro esposo que se llama mundo, con otro amante que se llama mundo, con otro que le dicen mundo. La iglesia debe serle fiel a su esposo, a Cristo Jesús. Cuando una iglesia, cuando un cristiano en particular adopta actitudes mundanas, ¿sabe qué pasa? Cuando el hedonismo empieza a ser parte de su vida, todo esto traído del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Así como sucedía con aquellos creyentes a los cuales Santiago les escribió la carta. Hermanos, esto es duro, esto es fuerte, pero es la exhortación y la amonestación a nosotros para despertar y entender cuál es la posición de Dios frente a su iglesia, a sus hijos y el mundo. Aquellos creyentes, como bien registra Santiago ahí en los versículos anteriores al capítulo 4, final del capítulo 3, esos creyentes, ¿verdad? No procuraron la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios. No procuraron el estilo de vida que viene del cielo. No procuraron esa sabiduría, ese comportamiento, esa vida que viene de lo alto. En cambio, simplemente, en lugar de buscar esa sabiduría que se manifiesta en una vida pura, pacífica, amable, benigna, lleno de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, en cambio, ellos adoptaron la sabiduría de este mundo.
Buscaron la sabiduría de este mundo. Asumieron la sabiduría de este mundo, los comportamientos y las actitudes de este mundo. Y al asumir esto en sus vidas, al adoptar esto en su vida, por eso fue, entonces vinieron y sus vidas estaban marcadas con celos amargos, envidia, contiendas, jactancias, mentiras, perturbaciones, toda obra perversa. Y hasta oraciones incorrectas, para propósitos incorrectos. No estoy en contra, ¿verdad? Hablando en el contexto de la oración, no estoy en contra de que pidamos por nuestras necesidades, pues nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó a pedir. Y Él espera que nosotros pidamos. Pero les digo, hermano, con todo mi corazón y muchas veces con dolor en mi corazón, les digo, cuánto sufro cuando en un culto de oración el 95% de las peticiones son pidiéndole a Dios cosas materiales. Cosas materiales. Aquellos creyentes asumieron la vida del mundo, eran amigos del mundo y estaban ya contaminados a tal grado que tenían esos deseos insatisfechos, por eso envidiaban, por eso había problemas entre ellos, por eso habían todas estas situaciones, estaban insatisfechos. El mundo no satisface nada, hermanos. El mundo satisface deseos y placeres y aún quedan insatisfechos. Dios satisface completamente todo lo que el ser humano necesita. En los cultos de oración, yo quiero que oren para que el Señor me bendiga. Quizá no de muchos detalles, pero esa bendición a veces está detrás de eso, lo que se está pensando en que, bueno, yo quiero comprar tal cosa, quiero comprar esto. Yo quiero que oren para que el Señor me provea tal cosa. Yo quiero para que el Señor me dé esto, yo quiero para que el Señor haga tal cosa, yo quiero para que Dios me dé, para que Dios me dé. Yo le pido oración para que Dios me dé. Y todos queremos que Dios nos dé. Y nos pasamos la vida siempre pidiéndole cosas a Dios. ¿Para qué esas cosas que le pedimos a Dios? Ah, pastor, porque yo necesito eso para esto, para aquello. Sí, siempre lo vamos a tener la necesidad en medio de ello. Y reitero, no es que no pidamos cosas, no es que usted ahora se sienta mal y cuando usted vaya a orar porque se le dañó la estufa y usted no tiene estufa en que cocinar y usted va a pedir por la estufa, diga, no, el pastor Fran estaba hablando allá y dijo que no pidan por cosas, yo no voy a orar por eso. No, pida por su estufa, pida por ella. El punto de los hermanos aquí es que estaban pidiendo cosas para gastar en sus deleites, para su propio beneficio personal. Y lo que menos se escucha es, yo quiero que ustedes oren por mí para que Dios manifieste en mí su poder y su gracia. Yo pido oración para que Dios me use poderosamente. Yo quiero que ustedes oren por mí para que Dios se manifieste a mi vida. Yo quiero que oren por mí para que Dios me use para llevar el evangelio a los perdidos. Yo quiero que Dios me use para ser un buen padre en mi casa, un padre que ame a Dios y enseñe a mis hijos a amar al Señor. Yo quiero que ustedes oren por mí, porque yo estoy pensando predicar el evangelio a un vecino, a alguien por allí que lo veo todos los días. Ayúdenme a orar por eso. Oren por mí. Y esas son peticiones que no andamos viendo todos los días. Y cuando vemos el pedir muchas cosas, estamos viendo un mundo entrando en la iglesia. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Eso estaba pasando con los hermanos a los cuales Santiago les escribió esta carta. Hermano, cuando estés siendo tentado a seguir los parámetros de este mundo, a comportarte como este mundo se comporta, a actuar como este mundo actúa, a vestirte como este mundo viste. Ay, hermanos, ay, hablando de vestido, allí sí hay tela por donde cortar. Cuando estés siendo tentado
a deleitarte en las cosas de este mundo, a hablar como el mundo habla, a poner las cosas de este mundo como prioridad en tu vida antes que a Dios. Recuerda, no lo olvides, nunca te olvides de esto. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amados hermanos, ¿por qué debemos cuidarnos del mundo? Porque esta asociación con el mundo nos coloca en una posición de enemistad contra Dios. Número 2, versículo 5, en segundo lugar. Pero Él ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? En segundo lugar, ¿por qué debemos guardarnos del mundo? Porque somos objetos del celo santo de Dios. Somos objetos del celo santo de Dios. En la antigüedad, Dios había prometido que pondría su Espíritu Santo dentro del corazón de sus hijos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo también prometiendo que el Espíritu Santo vendría a morar dentro del creyente. Hermanos, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que gracias a Cristo, desde el día en que nosotros escuchamos el Evangelio de la salvación, desde el día que nosotros escuchamos ese mensaje glorioso y creímos en él, desde ese día nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu Santo que fue prometido, hermanos. ¿Usted sabe qué significa eso? Sellado, propiedad de Dios. Significa propiedad de Dios. Tú no creíste en Cristo para seguir siendo tuyo mismo. No hemos sido salvos para seguir viviendo para nosotros mismos. ¿Usted está consciente de lo que significa que Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Usted está consciente de eso? Yo me asombro. Yo me asombro. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que sentir un cosquilleo en su corazón, que usted tenga que sentir una cosa que lo haga brincar y pegar al techo de la casa. Yo no estoy diciendo que usted y yo tengamos que sentir algo así. El Espíritu Santo de Dios morando en ti y en mí. Hermanos, no es más que Dios viviendo dentro de ti. ¿Qué fue lo que se dijo de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Ya sí puedes ver por qué es que Dios ciertamente no quiere que nosotros estemos asociados con el mundo. Sí puedes verlo ya, puedes ir viendo un poquito de luz aquí. Es que Dios mora en ti. Es que Dios mora en ti. Si tú eres un creyente verdadero, si tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, si verdaderamente tú eres algo, no de profesión, sino en la realidad, si tú eres hijo de Dios, Dios mora en ti. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos. No solo somos habitación de Dios, no solamente Dios mora en nosotros, sino como dije hace un instante, también somos propiedad
de Dios, le pertenecemos a Él. Es por eso que el apóstol Pablo nos arroja un poquito de claridad en esto y nos dice allá en 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos 18 y 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros? O sea, el Espíritu Santo que está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios, y que no sois vuestros. Y sigue diciendo el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si piensas que tu asociación con el mundo es porque simplemente, no, yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, yo hago con mi vida lo que yo quiera, esa es mi vida es mía, pues te acabas de equivocar. Te acabas de equivocar, porque la palabra de Dios dice que tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Dios. El Espíritu Santo de Dios, dice aquí Pablo, o tú estás ignorando que acaso que Él mora en ti, y que eso es Dios en ti, y que tú no te pertenece a ti. ¿O acaso estás ignorando que fuiste comprado a un precio muy alto, y ese precio es la sangre de Cristo? Por lo tanto, tu vida no es para estar asociado con este mundo malvado. Tu vida no es para estar andando al lado de este mundo lleno de pecado, de corrupción. Tu vida es para glorificar a Dios, porque Él te compró para eso. Es lo que está diciendo allí. Él te compró a precio de sangre para que tú glorifiques a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque eso le pertenece a Dios. Esa expresión que Él nos anhela celosamente, ¿sabe lo que significa? Que Él nos desea exclusivamente para Él. Eso es lo que había en ese corazón, en esa mente, hacernos entender de que Dios ciertamente nos desea exclusivamente para Él. Somos de Él y Él nos anhela con ese celo santo para que seamos exclusivamente de Dios. Él no quiere que seamos de otro. Él no quiere que estemos asociados y abrazando al mundo. Él nos anhela para Él, hermano, celosamente. Así como es normal que en un matrimonio exista ese celo amoroso y santo y una verdadera exclusividad del uno para el otro, así también el Espíritu Santo de Dios anhela celosamente al creyente. Dios es celoso de nosotros y no quiere que le seamos infieles, adúlteros espirituales, andando amistándonos con este perverso mundo. Hermanos, Dios te desea exclusivamente para Él. Permanécele fiel a Dios, no adulteres abrazando este mundo, hermano. Necesitamos cuidarnos del mundo porque nos coloca en una posición de enemistad contra Dios. Necesitamos guardarnos del mundo porque Dios nos desea celosamente, exclusivamente para Él. Pero, ¿qué necesita para poder hacer frente? ¿Qué tú y yo necesitamos para poder hacer frente a un mundo tan malvado, tan poderoso, tan lleno de deleites, tan lleno de atractivos, que activamente quieren arrastrarnos, que activamente quieren hacernos pecar contra Dios? ¿Qué tú y yo necesitamos para poder vencer en esta lucha? ¿Qué usted y yo necesitamos para poder salir victoriosos en esto? ¿Qué usted y yo necesitamos para poder salir relucientes como hijos de Dios venciendo este mundo? ¿Qué usted y yo necesitamos? Número 3. ¿Qué necesitamos? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y eso es justo lo que usted y yo necesitamos, la gracia de Dios. Eso es justamente lo que usted y yo necesitamos para poder contrarrestar, para poder vencer, para poder ser guardados de este mundo. Necesitamos gracia de Dios. Pero Él da mayor gracia.
Que el mundo tiene un poder inmenso para atraernos y hacernos pecar contra Dios, eso no lo podemos negar. Pero mayor que el poder malvado del mundo y mayor que ese poder que el mundo puede ejercer sobre nosotros y en contra de nosotros, está el poder de la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor. Hermanos, sin la gracia de Dios no tenemos capacidad alguna para vencer al mundo. No podemos. Es imposible. Amados hermanos, aun si hemos pecado contra nuestro Dios, habiendo sido infieles por ir detrás de este mundo malvado, podemos contar con la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios es mayor. Esa gracia de Dios es ese rayo de luz que necesitamos en medio de la oscuridad y las tinieblas. De cuando nosotros pecamos contra nuestro Dios, porque aquí, dentro de lo que estamos aquí, no hay un solo adulto o niño con capacidad de entender el bien y el mal, de discernir entre el bien y el mal. Aquí, incluyéndome a mí, no hay uno solo de nosotros que no hayamos caído en este pecado. Todos hemos caído en este pecado en alguna manera. Porque es que este mundo es demasiado poderoso para arrastrarnos cada día, para dañar nuestra comunión con Dios, para llevarnos a esa enemistad contra Dios. Este mundo busca todas las formas habidas y por haber para atraernos y arrastrarnos con Él. Pero mayor que este mundo y mayor que nuestro pecado es la gracia de Dios. Y por esa razón podemos tener esa esperanza nosotros, hermanos. Por esa razón nosotros podemos estar aquí y aunque nosotros hayamos fallado al Señor, podemos contar con esa maravillosa gracia que nos ayuda a recibir perdón, a recibir la ayuda de Dios para poder vencer, hermanos, a este mundo. Todo lo que el mundo ofrece y pueda dar jamás podrán compararse, ni en calidad ni en cantidad, con el don de la gracia de Dios, que satisface completamente todas las necesidades espirituales y materiales de los hijos de Dios. No necesitamos al mundo para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos la gracia de Dios. Pero Él da mayor gracia. La gracia de Dios es mayor y es mejor que todo lo que el mundo te pueda ofrecer, pero hay un problema aquí. Hay un problema. Hay algo que realmente impide que esa gracia poderosa de Dios pueda manifestarse en una persona. No es el sentido de la gracia de Dios solamente decir, bueno, por la gracia de Dios y la gracia de Dios, y ya hay que quedarnos allí. Hay un problema. Si no estás recibiendo la gracia de Dios continuamente en tu vida, si no estás recibiendo esa ayuda continua de parte de Dios, hay un problema. Un problema detectado allí en este texto, y es el orgullo. El malvado orgullo. El maldito orgullo. No me mire como yo estoy diciendo una mala palabra, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que es. El orgullo es algo maldito, ¿o no? ¿No es maldito el orgullo? Así que no abra sus ojos y me miren como que de pastor. Hey. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Y es precioso allí el texto, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es orgullo versus humildad. Es gracia por un lado o simplemente desgracia por otro. Dios resiste a los soberbios. A los orgullosos Dios los mira de lejos. Y este verbo resistir aquí es interesante porque es tomado del lenguaje militar. Y eso allí, ¿verdad?, expresa simplemente
ese despliegue militar de una tropa que se dispone a prepararse para combatir. Cuando hay ese movimiento de esa tropa que está poniéndose allí para ponerse allí en la primera fila, en la línea de fuego para combatir, eso es allí lo que significa esto. Resistir, para pelear, para combatir, esa tropa se mueve. Y dramáticamente, la imagen aquí es a Dios disponiéndose a sí mismo a entrar en batalla contra aquellos individuos. ¿Cuáles individuos? Los soberbios, los orgullosos. Dios entrando en batalla contra los orgullosos. Ay, hermano, por eso le dije que el orgullo es maldito. Por eso fue que se lo dije. Dios resiste a los soberbios. Uno de los terribles pecados que mora en el corazón de los seres humanos. Para mí, miren, hermano, yo lo he buscado en la Biblia y lo he comprobado en la vida. Uno de los terribles pecados más feos, más terribles en la vida de una persona se llama el orgullo. Podríamos pasar semanas hablando del orgullo y todavía tener orgullo. Y hermanos, el orgullo. En términos generales, la podríamos hablar así, sacando un poquito el contexto de la porción, pero en términos generales, un soberbio es una persona que se cree mayor o mejor que los demás, se coloca allí, ¿verdad?, en esa posición él mismo, que tiene un concepto de sí muy alto, más alto que el que debe tener, como expresa el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2. Alguien que se cree superior. Pero si sabías algo, no solamente que se cree superior a los demás, un orgulloso, sin pensarlo o sin intencionalmente pensarlo, a veces con sus actitudes rebeldes y tercas, se coloca por encima de Dios. Por encima de Dios. Un soberbio es el que se cree autosuficiente y no busca ayuda de los demás. No busca oración, consejería, ayuda espiritual, o si tiene alguna necesidad material, no busque esa ayuda material. Un soberbio orgulloso es aquella persona que hace las cosas a su propia manera y bajo sus propios medios y no a la manera de Dios. Es aquel que quiere que las cosas funcionen como Él quiere y no como Dios ha determinado. Y es por eso que se va al mundo. Y es por eso que asume la actitud del mundo. Y es por eso que abraza y se asocia con el mundo para hacer las cosas a su propia manera, a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Eso es un soberbio. Un soberbio es aquella persona que tiene un apego y un amor tan grande a este mundo que resiste someterse a la voluntad de Dios. Un soberbio es la persona que se comporta como el mundo se comporta, que imita al mundo, que hace las cosas como el mundo las hace, que le gusta y se complace en las cosas de este mundo y que vive en su propia manera y aún así dice que es cristiano. Eso es un soberbio. Eso es un soberbio. Un soberbio es aquel que no reconoce su problema de mundanalidad y persiste en su pecado todavía. Eso es un soberbio. En el contexto que nosotros estamos viendo allí, acerca del mundo, la exhortación a no amar al mundo, la exhortación a no ser amigo del mundo, por las implicaciones de él. Porque ser amigo del mundo me coloca en una posición de enemistad contra Dios, porque yo soy de Dios y Él me anhela celosamente. Pero aún así, sabiendo esto, yo persisto en mi unidad, en mi unión con el mundo, en mi amor con el mundo. Eso me hace un soberbio.
Pero la gracia mayor y suficiente de Dios está siempre fluyendo en aquellos que son humildes, en los humildes. Pero la gracia de Dios es para aquellos que reconocen su insuficiencia, su bancarrota y que dependen completamente de Dios para todas las necesidades espirituales y materiales de su vida. Dios da su gracia a aquellos que pueden acercarse a Él quebrantados y humillados, reconociendo que han pecado contra Dios y que su única necesidad es el perdón de Dios que Dios otorga por su gracia. Esos son los humildes. La gracia de Dios está siempre garantizada y disponible para aquellos que quieren agradar a Dios cada día en sus vidas, negándose rotundamente a las ofertas de este mundo. Es para aquellos que le dicen no a este mundo. Para esos es la gracia de Dios. Esos son los humildes. Amado hermano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Necesitas guardarte del mundo? ¿Necesitas guardarte del mundo? ¿Necesitas guardarte del mundo? Necesitas la gracia de Dios para ello. Mis amados hermanos, el mundo como sistema depravado, malvado y gobernado por el diablo, nunca ha traído algo bueno a los creyentes que Santiago dirigió su carta. Por estar asumiendo la forma de este mundo, por estar asociándose con este mundo, el resultado fue desastroso. Una iglesia donde había pleitos, celos, amargos, envidias, contiendas, rivalidades. Se habían inclinado a buscar los deseos pecaminosos de su corazón y esto lo llevó a un alejamiento de Dios de sus vidas. Y créame que lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios no esté con él. Pero peor aún, que Dios esté en contra de él. Hermano, si has caído en la trampa de este mundo, si te sientes que no puedes salir, hoy puedes contar con la gracia de Dios. Pero debes humillarte delante de Dios y pedirle perdón por tu pecado de amar este mundo. Recuerda que la gracia de Dios es mayor que tu pecado, es mayor que nuestro pecado, es mayor que lo que el mundo te ofrece y es lo único que necesitas. Pero debes quebrantar tu orgullo y venir humilladamente a Dios para recibir su gracia. Sin humildad no se recibe gracia de Dios. Sin humillación no recibimos gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos guardarnos del mundo porque esta relación nos pone en enemistad contra Dios, porque somos objeto del celo santo de Dios y porque Él nos ha dado su gracia, que es mayor. Padre bendito y Dios amado, glorificado y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú eres maravilloso en nosotros. Porque a pesar de las tantas veces que hemos caído, Señor, que hemos pecado contra ti, asociándonos con este mundo, deleitándonos en este deleite temporal del pecado que este mundo ofrece, yéndonos tras las cosas malvadas de este mundo, dejando que nuestro corazón vaya huyendo detrás de este mundo, Señor, buscando sus atractivos y entretenimientos. A pesar de todo ello, mi Dios, tu gracia es mayor. Gracias, Padre mío, porque tú nos cela a nosotros, nos anhela con celo. Y en ese anhelo, tu Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que has puesto a habitar en nosotros, nos acerca a ti. Tu Señor nos muestra por tu palabra qué necesitamos para acercarnos a ti y apartarnos del mundo. Oh, mi Dios, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, por ayudarnos. Gracias por ponernos nuevamente en el camino. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana, que si hay algún hermano aquí que está viviendo, Señor, como decimos, navegando entre dos aguas, con un pie en el Evangelio,
y otro pie en el mundo. Que tú, Señor, tengas misericordia y que esa gracia que tú das, que es mayor, pueda llegar a su vida, Padre mío. Quebranta los corazones, Señor. Quebranta nuestros corazones. Que haya humildad para confesar a ti nuestros pecados, para apartarnos del mundo y para acercarnos a ti, como dicen los versículos siguientes que no vimos esta mañana, donde tú dices, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Cuídanos del mundo, Señor, por favor. Cuídanos y guárdanos del mal y ayúdanos a hacerte fieles a ti hasta la venida de Cristo. Oramos, Señor, con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.